Yao se dedicaba a la pizca. Depende de la temporada es lo que se cosecha, pero el trabajo que más le gustaba era la recolección del café. Eso le traía recuerdos de su infancia, cuando acompañaba a su abuelo a trabajar, y él solo jugaba entre el cafetal con otros niños. Yao empezó a trabajar a los 13 años, después de terminar la primaria, cuando su papá le dijo que ya era un hombre y que tenía que proveer a la casa, porque si algún día faltaba él, sería Yao quien se encargaría de todo. Cuando cumplió 19, Yao se casó con Brenda, una muchacha de su edad que conocía de toda la vida. Brenda se mudó con Yao y su familia, pero cuando tuvo un retraso y les confirmaron que estaban esperando un bebé, Yao decidió que tenían que vivir en su propia casa. Así que les pidió un cachito de terreno a sus papás y fue comprando material para construir su propio hogar. Su papá lo ayudó. Al fin y al cabo, él había construido también su casa. Hicieron un buen trabajo. 2 cuartos, un baño, una cocina y dejaron los castillos libres por si algún día son más y quieren añadirle un pisito a la casa, le dijo su padre. Durante unos meses vivieron tranquilos en su nuevo hogar, hasta que un temblor derrumbó una parte de la casa. Por suerte no hubo heridos y pudieron mudarse temporalmente a la casa de sus papás. Pero Yao se sentía culpable por haber puesto en peligro a su familia. Si supiera algo de construcción, no habría pasado esto. A los pocos días, escuchó que había venido un ingeniero desde la Ciudad de México, que andaba contratando mano de obra para un trabajo de albañilería por allá. Me van a pagar 3,500 pesos a la semana, amor. Me voy nomás 15 días y así voy a aprender y tendremos para comprar material para reparar nuestro hogar. Ese mismo fin de semana se subió a una camioneta con otras 3 personas que habían logrado reclutar y salieron rumbo a la ciudad con el contratista. Una vez llegaron a la Ciudad de México, les dijeron que estarían trabajando en un edificio colando pisos. Yao pensó que seguro aprendería mucho. Podría reparar su casa y ahora sí hacerla resistente para que nunca les volviera a pasar lo mismo. Les pidieron sus identificaciones y Yao les dio su INE. Les dijeron que les darían hospedaje allí mismo en la construcción, pero que las comidas correrían por su cuenta. Les pagarían a los 15 días y si querían quedarse más tiempo, tenían que checar con el ingeniero a ver si había más chamba. La tarea: colar del piso 23 al 28. ¿23 pisos?, pensó Yao, pero no quiso decir nada. No quería que pensaran que tenía miedo. Todos los días tenía que subir por una serie de maderas, tablas y medios pisos para llegar a la sección que tenían que ayudar a colar. Bajaba a mediodía. Comían en la esquina de la cuadra donde estaba la construcción. Allí en la taquería le habían dicho que la calle se llamaba Reforma, que era de las más famosas de la ciudad. Yao nunca había estado tan lejos de su familia, así que cuando llegó la quincena, se decidió a regresar con ellas. La paga sería mucho mejor, pero no valía la pena el riesgo. Además, quería estar con Brenda y su hija Jacqueline. Llegó el día de paga, pero la paga nunca llegó.
Los patrones se encargaron de desalojarlo del pequeño espacio donde dormía mientras trabajaba en la obra y después se pelaron. Yao se quedó en la calle, sin lugar donde dormir y sin dinero para volver, así que tuvo que mendigar. Esta es una historia real. Vita conoció a Yao en la calle de Otemusco, cuando él estaba pidiendo direcciones para llegar a un albergue cerca del metro Miscuac. Yao llevaba 3 días en situación de calle y estaba buscando un albergue para buscar un trabajo que le diera para pagar un camión de regreso a Huatulco. En Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que se viven en México. En cada capítulo abordaremos una causa de justicia social y nuestros invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestros personajes. Al final de cada episodio podrás llevarte contigo acciones para convertirte en heroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. O en palabras más concretas, a una vida digna. Hola a todos, bienvenidos a un cuento más de... ¡Qué bonito! A un cuento más. Un episodio más de Cuentos y Utopías. Yo soy Vita Aranda. Yo soy Alaide Castro. Y el día de hoy estamos en Utópicas, como siempre, en nuestra casa, librería y galería de mujeres, platicando sobre vivienda. Nos acompañan 2 invitadas muy especiales, a quienes estimamos un montón. Jorge Chida anda por acá, él es geólogo activista también, ¿no? Full. Un poquito. Yo digo que ya hay que abrazar esa etiqueta a todos. Pero bueno, Jorge Chida está con nosotros para platicarnos y a distancia estás en Monterrey ahorita, ¿verdad? Desde Monterrey está Calicho Escofié, quien nos acompaña. También ella es abogada y hace litigio en materia de vivienda, así que bienvenida. Muchas gracias, Vita, mucho gusto a todas y todos. Muy bien, pues hemos estado muy contentas con la respuesta de los capítulos. Creo que tanto las historias que hemos abordado como los temas a los que terminamos llegando son temas que nos ponen en un contexto de las realidades mexicanas. Y la verdad es que este capítulo en particular siento que les va a volar mucho la cabeza porque sabemos muy poco de él, tiene muchas implicaciones y es una cosa que podríamos pensar que todos tenemos, el derecho a la vivienda, pero que muy pocos tenemos acceso a la oportunidad de tener un hogar. Entonces, por ejemplo, quisiera empezar con la primera estadística que nos compartiste, Chida, que es que recientemente salió que les millennials, solamente el 6% de nosotros, de esta generación, podemos va a tener acceso a la vivienda. Sí. Bueno, ese es un fenómeno mundial. Al final de todo hay grandes investigaciones que llevan varios años desde Rolnik y Leila Niferra, de relatoras de la ONU en vivienda. Y justo hace un par de años ya dijeron que en mi generación, que yo soy del 87, ya somos la primera generación en estar imposibilitados en adquirir una vivienda. Sí. Pero eso es fuertísimo, ¿no? Porque entonces básicamente lo que nos quiere decir eso es que vivimos en un sistema que no inventamos nosotros, ¿no? Que estamos recibiendo, la generación millennial, vamos a recibir este universo creado con este sistema, hecho muy bien para que nuestros padres tuvieran, ¿no? Como una forma de vivir donde trabajan, consiguen cierto varo, se compran su casa, ¿no? Sueño americano, lili. Y nos han vendido ese sueño a nosotros también, ¿no? Nos han puesto en todos los medios de comunicación, se han encargado de construir en la escuela esa narrativa, ¿no? Tú si eres un buen ciudadano, vas a estudiar, vas a trabajar duro, pero a cambio vas a tener tu casa. Pero irónicamente, al mismo tiempo, es un derecho humano. Uh-huh. Entonces, por una parte te están vendiendo que tienes derecho a vivienda y por otra parte te están diciendo que te lo tienes que ganar. Claro, exacto. Y luego cuando te dicen que te lo tienes que ganar, pues es bastante complicado hacerlo. Entonces, quisiera que empezáramos con el contexto de del territorio mismo, ¿no? Y Calicho, por ejemplo, tú has hecho litigio en materia de de las personas que son desplazadas de un territorio en particular, a quienes se les niega la vivienda
y porque hay estos grandes conglomerados o tal que justamente están haciendo estas construcciones para que entonces personas tengan acceso a vivienda o a seguir aumentando su capital y desplazando a personas que están ahí, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de tu experiencia como abogada y acompañante de personas a quienes se les niega este derecho? Claro que sí. Es muy interesante cómo se relacionan distintos aspectos de la vivienda, ¿no? Ahorita pues estaban comentando el tema de lo de poder acceder a una vivienda para la generación millennial y también la vivienda en renta, pero creo que todas las problemáticas de la vivienda de alguna manera se relacionan o se explican unas con otras. Y lo que se está dando en varios territorios del país, de toda América Latina, pero particularmente en México, en zonas sobre todo como pues, la península de Yucatán, que es la que yo conozco mejor el contexto, se da mucho este tipo de megaproyectos inmobiliarios, ¿no? Que son estas zonas residenciales que lo que buscan ser ciudades paralelas en las cuales se corrijan todas las problemáticas y carencias que tienen los espacios públicos y la ciudad en sí misma, ¿no? Es decir, en vez de hacer ciudad, digamos, de garantizar el derecho a la ciudad para todas y todos, se opta por, bueno, pues yo que puedo pagarlo, construyo digamos, una mini ciudad alternativa, bardeada, amurallada. Por supuesto que esto lo que implica es que se necesita construir, ¿no? Y se necesitan zonas para construir. Y vemos como en varias partes del país esto ha significado que se desaloje y se desplace incluso a comunidades enteras o aparte de comunidades, sobre todo indígenas y campesinas, para hacer estos desarrollos, ¿no? Algo que se ha apreciado mucho, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? Entonces vemos que estas dinámicas se pueden dar de dos formas. Una de ellas es el desalojo forzoso, que el desalojo forzoso es algo que se ve mucho, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y que es un poco lo que ha ocurrido en ciertos casos, como es el caso del edificio Trevi, por ejemplo, en los cuales de manera directa o indirecta se busca hacer que la gente salga del lugar donde habitan para hacer uso de ese espacio, ¿no? O sea, incluso es muy significativo eso porque puede ser un edificio, no necesariamente estamos hablando de territorios como tal. Y estas dinámicas de desalojo también se pueden dar en territorios, por ejemplo, en población indígena, ejidales o en barrios tradicionales de las ciudades, ¿no? Sobre todo con los procesos de gentrificación, etcétera. Pero al final del día es eso, ¿no? De cuando la vivienda no solo es un privilegio, sino que también es un mecanismo de cambio, ¿no? Un elemento de especulación y al que se le da un valor por su valor, digamos, de transacción monetaria y no por su valor de uso, no para lo que realmente sirve, pues lo que genera es esa búsqueda de acaparar, de especular con la tierra y sobre todo de construir cada vez más este tipo de espacios alternativos de las ciudades. Oye, y esta pregunta es para quien la quiera responder, pero está interesante, ¿no? Cuando hablamos de derecho a la vivienda, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tenemos derecho? ¿Tenemos derecho a un techo encima de nosotros, ventanas? No necesariamente, porque entonces los materiales pueden ser... O sea, ¿qué es el derecho a la vivienda? Bueno, yo de lo que he estudiado del derecho a la vivienda es que para tener una vivienda adecuada tienes que tener, debe ser accesible, o sea, en cuestión de que la puedas costear, ¿no? Que te puedas tener la cantidad de suficiente dinero para comprarla o rentarla, de que no sea más del 50% de tu salario, que ahorita es lo que hay, ¿no? Para la gente de los deciles, no sé, ¿qué cara? Del decil 4 al 9 le representa alrededor del 30 y el 50% de su salario se va en la renta y vivienda. Pero para los deciles más pobres, del 1 al 3 o 4 igual, se les representa el 60% de su salario, porque entre menos ganas, gastas, como se ha hecho más cara la vivienda, pues gastas un montón. Claro, entonces lo que es ilógico es que se pueda congelar el precio de algunos productos básicos, pero no puedas congelar el precio de la vivienda. Claro. ¿No? O sea, ¿en qué momento es un derecho humano universal y al mismo tiempo todos nos hacemos pendejes cuando empiezan a subir los precios de la vivienda? O sea, como que ¿por qué no...? ¿Por qué se puede, ¿no? ¿Por qué se puede especular con un derecho humano? Sí. Está cabrón eso. Y también es el derecho incluye que tengas derecho a la tenencia, o sea, que puedas tener acceso a que tengas la tenencia de esa tierra, de que nadie te vaya a despojar, ¿no? Como despojan a los pueblos originarios, como menciona Cali, o personas de departamento, o sea, tienes que tener esa seguridad de tenencia, que sea segura también, o sea, de que no te vaya a llegar una avalancha, una inundación, que un sismo no te la vaya a tirar, que tenga servicios básicos, electricidad, agua, claro, drenaje,
y hay otros 5 más, pero la verdad me gustaría leerles esta... me gusta mucho terminar más que nada con esta frase que dice esta relatora de la ONU, pero ya que tocaste el tema de derecho, lo voy a leer, la voy a citar a Leila Niferra, que fue de la sección pasada, y dice: el derecho a la vivienda es interdependiente con otros derechos humanos socioeconómicos, tales como los derechos a la salud, la educación y el empleo. También está integralmente relacionada con los derechos a la no discriminación y la igualdad, y debido a que una vivienda adecuada es crucial para las condiciones sociales necesarias para la dignidad humana, está íntimamente relacionada con el derecho a la vida. Entonces la vivienda es como un derecho... transversal. Sí, claro. Y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Que era quédate en casa para poder sobrevivir, y pues, los que no tienen casa, pues no podían sobrevivir, se les negó el derecho a la vida a esas personas. Y también allá, yo nada más agregaría, creo que también muchas veces hay confusión cuando se habla del derecho a la vivienda, porque mucha gente cree dos extremos. Uno, o dicen que, bueno, el derecho a la vivienda es el Infonavit nada más, ¿no? O sea, el poder acceder a créditos Infonavit. Y por otro lado dicen, bueno, es dar casas gratis, ¿no? Ni las personas más entusiastas del derecho a la vivienda estamos diciendo que a todas y cada una de las personas se les dé una casa gratis. No va por allá. El derecho a la vivienda realmente es un tema que, pues como ya mencionaron, pues que incluye varios factores y que no son solo materiales, que eso creo que es muy importante, ¿no? No solo las 4 paredes y el techo, sino que hay otros aspectos inmateriales, que eso incluye, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad jurídica, la tenencia. Por supuesto que si es una casa que es tuya, que es de tu propiedad, esa seguridad jurídica es, no sé, tener un título de propiedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú vives una casa que es rentada, ¿no? Un departamento que es rentado, es decir, tu vivienda no es tuya, sino que es rentada. Esa seguridad jurídica de la tenencia es que la legislación garantice que no se te pueda sacar de esa casa o departamento si has cumplido con los pagos, etcétera, de manera injustificada, ¿no? Es decir, el que tú sepas que puedes hacer tu proyecto de vida en un espacio y que puedes desarrollar tu vida íntima, tu vida personal y además el ejercicio de otros derechos como la salud, etcétera, en ese espacio, ¿no? Entonces es el derecho a no ser expuestos a una situación de calle, ¿no? Entonces eso nos abre un panorama muy amplio de lo que es el derecho a la vivienda, ¿no? Y si bien el Estado no es que tenga que darle casitas a cada persona, o sea, no es que no pueda hacerlo, pero digamos a la totalidad de la población, no es que no es que le tenga que regalar casas, pero sí garantizar que hay opciones, mecanismos y alternativas para evitar esa situación de calle, que puede ser una legislación inclinaria realmente protectora, equilibrada, puede ser el acceso a efectivamente créditos de vivienda, como es el caso de Infonavit, pero eso es un aspecto, uno de los muchos aspectos que debe incluir una política de vivienda. Puede incluir, por ejemplo, medidas para garantizar el correcto desarrollo urbano, no equitativo, participativo, etcétera. La participación en las decisiones municipales, por ejemplo, o sea, conectándose más con el derecho a la ciudad. Los refugios de mujeres, ¿no? Que es algo que comentábamos en otro momento con Vita, que es el tema de cómo incluso una mujer que es víctima de violencia de género o bien una persona LGBT que es sacada de su casa, el que pueda acceder a refugios temporales es parte de su derecho a la vivienda, no porque va a ser su vida eterna allá, ¿no? Pero simplemente porque va a poder atender esa situación de calle. Claro, totalmente. También decía que también puede ser eso, ¿no? O sea, como no tanto el regalarte una casa como o sea, el derecho a la vivienda tendría que implicar que los gobiernos locales pusieran límites a las macroestructuras, ¿no? Que compran vivienda y que generan edificios monstruosos, ¿no? Y que hacen que tengamos poblaciones y ciudades cada vez más pobladas en espacios más pequeños, donde necesitan más recursos que si de por sí, como el agua, ¿no? O sea, si de por sí ya no tenemos, ¿no? O sea, como que ahora están concentrados. Y en vez de hacer políticas que frenen estas macroconstrucciones, se genera lo contrario, ¿no? Y entonces, pues es como a lo mejor, además te la dan como, bueno, no te preocupes, te doy tu crédito de Infonavit, ¿no? Así como claro. De agradéceme además. Agradéceme, justo. Agradéceme además. Nos gusta mucho en los capítulos señalar, o sea, bueno, la idea de cuentos y utopías, es decir,
nosotros mismos no somos los villanos, como que hay esta relación en que nosotros mismos a veces estamos cometiendo grandes errores o grandes acciones que nos ponen en contra de nosotros mismos, y decimos, no, realmente ahí sí hay un villano grande que es medio una nube que a veces no sabemos señalar y es un sistema, ¿no? Aquí yo le veo, aquí sí estamos hablando del tema de vivienda y la falta de acceso a ella. Si pensáramos en un sistema que es el villano, casi siempre es el neoliberalismo, ¿no? Pero pensaríamos en esta lógica de una cosa de colonial casi, de querer tener terreno, y entonces justamente es esta propiedad privada, pero entonces el Estado sí tiene muchísimo que hacer ahí, ¿no? Desde la regulación del suelo, estas cosas que decías de, ¿cómo se llama esta cosa de lo de los pisos en la Ciudad de México? Y lo de entonces, transferencia de potencialidad. Ajá, ¿sí? Sí. O sea, todas estas cosas sí hay una posibilidad para que el Estado empiece a frenar, ¿no? Sí, claro, es que la cuestión de que la vivienda la terminaron transformando en un commodity. O sea, se volvió ya pues una cosa de cotización en bolsa y de que pues ya el sistema financiero se la está comiendo, ¿no? Entonces por eso llegan todos estos grandes bancos y compran edificios completos y solo los dejan a la renta. Si están vacíos no importa, porque el suelo sigue teniendo plusvalía. Entonces no importa si no lo están rentados los depas. O sea, el banco sigue ganando y a sus inversores les sigue dando rendimientos porque siempre está. Y entonces al ser la vivienda un commodity así especulativo que genera dinero y ya no se cumple como justo el derecho y de que es algo necesario para que los humanos podamos vivir y desarrollarnos como para todos nuestros aspectos, pues eso genera todos estos problemas. O sea, y el Estado cuando lo abandona, ¿no? O sea, aquí en México tenemos la mayoría de todo se ha centrado en el sistema financiero. Saca tu crédito de Infonavit y ya. El gran ejemplo mundial de un sistema de que el Estado se hace cargo de la vivienda adecuada para los pobladores es el austriaco. Y tipo en Viena 60% de los lotes, por así decirlo, de la vivienda que existe, el gobierno es el dueño. Entonces ellos regulan el precio de renta, el costo de la renta, entonces no puede subir de tanto a tanto. El otro 40, claro, dijeron, pues también te le voy a dejar al mercado inmobiliario porque pues también deja dinero, ¿no? O sea, aquí como todo, no es ni blanco ni negro, se tiene que dar casas gratis o si no, pues no. O sea, siempre tiene que haber un montón de matices para poder decir, como Estado, decir, ¿sabes qué? Voy a tener, no sé, 40%, 50%, el que ellos decidan, pero que el gobierno sea el dueño de esas viviendas, las subsidie y se las dé a las personas más vulnerables. Claro. Porque pasa que, por ejemplo, nuestras personas de pueblos originarios, indígenas, en situación de calle, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, ellos no tienen ni siquiera acceso al sistema bancario para poder sacar su crédito hipotecario. Entonces, los más vulnerables siempre quedan, como siempre, más relegados, ¿no? Claro. Y esto, Calicho, es algo que tú habías dicho, que por lo cual te llaman comunista, ¿no? pero dices que hay estas posibilidades que ya existen en países que no son comunistas necesariamente, pero que ya hay políticas de donde el Estado da la posibilidad y flexibiliza la vivienda, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, creo que acá en México ha habido una serie de problemas, sobre todo discursivos, de narrativas, de imaginarios, que han impedido realmente no solo plantear y soñar con una política de vivienda integral, ¿no? O sea, justamente, sino que incluso el solo proponerla puede generar como oposición. Justamente la política de vivienda tiene que ser una, digamos, paleta de opciones porque es una vivienda adecuada, ¿no? Incluso allá aprovecho para hacer una acotación sobre la crítica que tenemos que hacer a este concepto de vivienda digna, ¿no? Tenemos que hablar de una vivienda adecuada y no de una vivienda digna. ¿Cuál es el problema con hablar de vivienda digna? Si bien la dignidad se ha dicho, digamos, en las teorías filosóficas convencionales que es la base de los derechos humanos, hay toda una discusión acerca del concepto de dignidad, ¿no? Empezando por si la dignidad es algo objetivo o subjetivo, es decir, si la dignidad es algo que yo puedo tasar, decir esto es digno y aplica para todas las personas, o si es digno dependiendo de cómo lo vive una persona, ¿no? Y esa discusión se dio mucho en Francia cuando se prohibieron los espectáculos en los cuales participaban personas de talla baja en papeles de ridiculización o de mofa a su tamaño. Cuando se cierran estos lugares en Francia, mucha gente de talla baja que trabaja en ellos protestó diciendo, no, es que me estás quitando si trabajo, yo estaba a gusto allá. Entonces esa discusión de la dignidad es algo objetivo
o subjetivo. No me adentro el tema de personas de talla baja y esas discusiones filosóficas, pero lo quiero poner sobre la mesa porque justo lo que ha hecho la política mexicana de vivienda es partir de esta vivienda digna, pero que esa vivienda digna es digna en tanto cumple con los estándares que plantea el Estado mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué es digna? Bueno, pues es la cual se adquiere a través de un crédito de trabajadores en el sector formal, ¿no? Lo que comentábamos. Y además tiene que tener estos ciertos materiales, ¿no? Y además tiene que tener estas ciertas características, ¿no? Entonces se vuelve como una imposición cuando tiene que ser una vivienda adecuada, es decir, que se adecue a las circunstancias, contextos, posibilidades y necesidades de cada persona, ¿no? Entonces por eso tiene que ser una paleta de posibilidades. Y eso requiere una intervención del Estado, como bien dices, o sea, a quienes estamos metidos en estos temas nos acusan muchas veces de comunistas por proponer cosas que están planteadas desde hace décadas en Estados Unidos, en Reino Unido, o sea, no estamos hablando de algún país comunista, como tú decías. Incluso, por ejemplo, en lugares como Bélgica, por ejemplo, tú para rentar un departamento, una casa, tienes que utilizar al gobierno de intermediario, es decir, el Estado va a tu casa, tu departamento, revisa que cumplas con las condiciones de vivienda adecuada, te pone ya en un catálogo y es el intermediario entre el arrendador, el que va a ser el final arrendador y el arrendatario, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones son posibles sin afectar incluso las lógicas del libre mercado. Incluso quienes más se oponen a estas propuestas ignoran que incluso los más fervientes defensores de la mano invisible y el libre mercado, como John Locke y Adam Smith, planteaban que las leyes tienen que limitar al mercado y la propiedad y que tiene que haber ciertas circunstancias en las que tiene que haber un Estado de Derecho. Y eso, hablar de un Estado de Derecho implica el cumplimiento de leyes, y el cumplimiento de leyes implica pues poner normas y poner límites y poner facultades, ¿no? Y pongo de ejemplo el tema que comentaban al principio, que es el tema de lo de control de rentas. Hay todo un imaginario en México en contra de esta idea por las famosas rentas congeladas que ocurrió a mediados del siglo XX, que implicó congelar las rentas de departamentos por varias décadas y que eso generó efectos nocivos tanto en el mantenimiento como en la economía, entre otros factores. Eso fue una experiencia mal llevada que sobre todo cumplió con varios errores que hoy día sabemos que no deben tener estas medidas para regular precios de renta. Por ejemplo, ¿cuál sería un esquema para regular precios de renta en Ciudad de México idóneo? Yo pensaría en voltear a ver la experiencia, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? En Cataluña, perdón, ¿no? En toda Cataluña, que fue decir, bueno, puede haber una zona de la ciudad que tenga declaratoria de tope de renta cuando un determinado porcentaje de la población utilice cierto porcentaje de sus ingresos, más del 30% creo que era en Cataluña, más del 30% de sus ingresos para alquilar, y además que en tanto tiempo, creo que era un periodo de 5 años, que los precios de la vivienda se hayan elevado, de la renta se hayan elevado en tal porcentaje, y otro factor me parece que era el número de familias a las que afecta esta subida de precio. Entonces, cuando se dan estos tres elementos o elementos similares que se pueden obviamente discutir y acomodar dependiendo del contexto, se levanta una declaratoria de tope de renta. Entonces el gobierno dice, en esta zona, en este barrio, no van a poder subir los precios de renta por tanto tiempo. Y después hay una instancia especializada en el gobierno que da seguimiento a la situación de esa zona con la declaratoria de tope de renta. Por las facultades, imaginando que esto se haga en México, me pegaría que a lo mejor la CONAVI o su equivalente local debiese ser quien haga esto, dar un seguimiento para que cuando vea que la situación ya se regularice, se levanta esa declaratoria. Es decir, verlo como algo transitorio para regular esos abusos o esas circunstancias que salen de control. Pero no es esas rentas congeladas que vimos a mediados del siglo XX. Oye, ¿y esta política es de Ada Colau? Sí, me parece que es una de las impulsoras serias. ¿Quién es Ada Colau? Es buena, Alcaldesa de Barcelona. Ya, claro. Oye, y bueno, cuando hicimos la llamadita antes de el episodio, tanto Chida como Caliche nos contaron unos ejemplos espectaculares de lo que se está dando en México, que aquí vuela la cabeza, que Ale y a mí nos así tronaron. Sí. ¿Con cuál quieres empezar, Ale? ¿Cuál te llama más la atención? Me gustaría mucho empezar por el de los territorios, o sea, el de la construcción, la autoconstrucción. De cómo porque es algo que, creo que nunca lo habíamos pensado. No, nunca se me había ocurrido pensarlo. Y además está loco porque sí lo había pensado en realidad, solo no lo había pensado como algo, como
en mi mente alienada por este sistema, yo pensaba como, pues, ¿para qué construyen allí, no? O sea, como, Claro. o sea, que nunca lo había pensado como un pedo de nuestro, sino de ellos, ¿no? O sea, como, ajá. Entonces nos comentaban como esto que pasa, como, no sé cómo llamarlo, pero de estas autoconstrucciones que sucede mucho en México y que a lo mejor si no estás en un país latinoamericano, o sea, si vives en un país europeo, esto se te puede hacer una locura, no te puede imaginar, no te podrás imaginar que esto suceda, pero claro, la gente va y construye donde puede. Y se construye su casa con sus propias y con lo que puede, porque no tienes dinero para ir y contratar a un arquitecto para construir tu casa, ¿no? Entonces vas y te la construyes tú con los obreros, me imagino que haya en tu barrio, ¿no? O sea, como de que con tus mismos con compas. con el maestro de obra. Con el maestro de obra, claro. Sí. Diseñan una casa como pueden en el terreno que consiguen como sea, ¿no? O sea, porque se conseguirá de diferentes formas. Me imagino que una de ellas simplemente es aquí encontré un pedazo de tierra. Pero aquí no, mismo ¿cómo construido. es eso? Pues hay de todo, ¿no? o sea, tanto hay desde esa situación de que encontré un pedazo de tierra y la invado, y después llegan colonias, viven primero con cartón, hacen problemas de litigio, jurídicos, todo, sistema político para ganar votos, y luego les regularizan ese terreno y ya les dejan construir. Hay otras personas que también llegan, trabajan y construyen, ¿no? Hay otros como coyotes que ellos invaden esos territorios y venden la propiedad, o sea, a personas normales les dicen, está escriturado, aquí va a haber servicios, en 2 años te conecto el drenaje, la luz y el agua. Invaden, esos coyotes venden las tierras y después el Estado, claro que se tiene que como que encargar de regularizar porque tienes viviendo a 1000 familias. Entonces pasa esa invasión, pero creo que más que nada con el tema de autoconstrucción, bueno, yo lo que hemos estudiado en relación a México es que sí es una locura, pero entre el 60 y el 70% de todas las viviendas son autoconstruidas en el país. Sí. Son autoconstruidas, 70%, con datos gubernamentales, o sea, es un número altísimo y eso también pasa porque a lo mejor, imagínense, unos papás tuvieron buen trabajo antes, su época de bonanza, construyen su casa y luego llega un hijo, se sale de la casa o lo que sea, o tiene familia y pasa, eso es muy común escuchar en las familias mexicanas, que regresan a casa de los papás, entonces a los papás se les hace fácil o dicen, no, sabes que como todo es muy caro, pues construimos otro cuartito al lado en este terreno, entonces construyes la casa y la casa siempre se está renovando, es un circuito, es encantador. O le metes otro pisito, existen construcciones increíbles. Es encantador. Existen construcciones increíbles que todos hemos visto memes, todos hemos visto cosas, ¿no? Fotos de México mágico donde empiezas a ver como que ves justo lo que tú dices, cómo las generaciones han ido levantando planta tras planta. Sí. Y entonces son edificios que se ve que no las diseñó la misma persona, probablemente eran otro maestro de obra diferente, ¿no? Sí. Y entonces encuentras con algo loquísimo que a mí me parece encantador, pero que también lo ves y lo ves peligroso. Sí, súper peligroso, porque al final del día, pues para ellos no es costeable contratar a un ingeniero civil o todo un arquitecto para que les desarrolle el plano, ¿no? Y todo el programa. Hay otros estudios también que dicen que sí, que les sale más barato contratar a un arquitecto porque al final del día, pues las personas que no conocen de obra, pues de repente compran material extra y les sobra. O como típico que aquí siempre se ven las varillas de la esperanza, ¿no? De que se ve que arriba van a construir otro techo y solo está la varilla arriba de la construcción. Pero sí hace falta esa abierta, esperanza, sí, porque es para construir el otro piso. Así es lindo eso, pero sí, les falta cuestión técnica y justo ahora con este gobierno también se pasó eso de como para ayudar a la vivienda social, ya vieron que dieron como un montón de dinero libre para que la gente autoconstruya, pero luego también se cae en la situación de que cuando la gente no tiene dinero y les das esas como estos programas de oportunidad para que construyan, pues ese dinero lo usan para otra cosa. A mí me tocó trabajar en Chiapas en 2006 en una comunidad, les llegaron todos esos paquetes que daba el gobierno de piso firme y todo esto, les daban, la verdad, para construir un cuartito de 1 por 1, pero al final del día estas personas vendían el material, o sea, preferían vender los tabiques, el cemento, los costales de cemento y eso para poder comprar otras cosas. Entonces, sí, porque además si te dan para hacerte algo de 1 por 1, yo me río en su cara, ¿no? Sí, claro. Uno. Y dos, ¿quién fue este baboso que construyó unas cosas terribles en un lado que tú le hiciste mucho pleito en Twitter? Dijiste, esa cosa no tiene nada que ver con la realidad de las familias mayas en particular, ¿no? Claro. ¿Quién fue este man? Sí, bueno, en honor a la verdad han sido varios a lo largo de la historia. Es lo más triste. Pero concretamente lo que tú mencionabas era del gobernador Mauricio Vila actualmente.
Es muy interesante ese caso que tú mencionas porque, bueno, en Twitter él estuvo presumiendo, bueno, todavía lo hace cada cierto tiempo, presuma unos módulos que son como las famosas pues cajoneras, como cuartitos que son como cuadros, cubos de cemento, ¿no? Como acciones de vivienda. Pero más allá de cómo se ve visualmente, quiero poner un poquito de contexto porque eso creo que también nos ayuda a ver hasta dónde llega la política mal manejada del Estado mexicano en materia de vivienda, y además porque también nos ayuda a entender las dimensiones del derecho a la vivienda. A los ojos externos, pues eso se ve como una casita muy chica que obviamente no cumple con los parámetros de adecuados que mencionaba Chida, ¿no? Que sí, de habitabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también eso se incrusta en el contexto de la vivienda maya. La forma en la que se defiende el gobierno del estado de Yucatán es que eso no están entendiendo que no es una casa, es un módulo de la vivienda maya. La vivienda maya justamente no es una casa, sino que son varias casas. Por eso también creo que la vivienda maya nos ayuda a entender como las dimensiones del derecho a la vivienda, porque la vivienda maya es un terreno en el cual hay varias chozas mayas, ¿no? Que son módulos separados, pero son varias casitas, digamos. Vemos el terreno y vemos varias casitas, pero todo ese conjunto es la vivienda maya. Entonces, cada casita, cada choza tiene una función diferenciada, ¿no? Uno es la cocina, otro es pues una habitación. Los módulos cambian de uso a lo largo del día, es decir, en la mañana una choza sirve para recibir a visitas o a personas, o por ejemplo, si la familia vende hamacas o vende algún producto desde su casa, se utiliza ese espacio, pero luego a partir de la tarde se mueven las cosas, está diseñada de tal manera que se mueven todas las cosas para que se vuelva el cuarto principal, ¿no? Tiene esa maleabilidad incluso a lo largo del día. Entonces está hecho con materiales tradicionales, que a la vista occidental podemos ver, es que estos los tienen así por la situación de pobreza, son materiales endebles, pero la realidad es que no, hay aspectos de muchas viviendas mayas que sí son propios de la pobreza, es decir, que por la pobreza pues sí hay un rezago y hay una situación de precariedad, pero hay muchos elementos de lo que vemos que no es la pobreza, es nada más que lo estamos viendo desde una visión occidental y que la lógica de la vivienda es otra, ¿no? La adecuación cultural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estas personas mayas, como pasa en otros pueblos indígenas, pero yo hablo de lo que conozco, piden, por ejemplo, a la CONAVI subsidios para compra de materiales para construir sus viviendas. Se los niegan diciéndoles, no, es que estos materiales están en el catálogo de materiales indignos. Entonces, no podemos darte para eso, lo que te podemos dar son bloques, ¿no? Y cemento. Entonces, se construye con bloques y cementos, lo cual genera una asimilación cultural, ¿no? Porque hay una pérdida de ese distintivo cultural de la vivienda maya. Y dos, lo que muchas veces genera que esos módulos, que justo son los que se vieron en la fotografía del tuit del gobernador de Yucatán, se terminan abandonando porque dan mucho calor, porque por el clima no son adecuados para el clima, para el lugar. Entonces terminan de ser originalmente cuartos, muchas veces los terminan utilizando como bodegas y vuelven a las chozas mayas tradicionales. Y algo mencionaste de la cocina en particular, ¿no? Sí, porque además la cocina maya es una choza particular que esa no la cubre, normalmente la cubren, puede ser con tierra o incluso ya hasta con cemento a veces lo hacen, pero es para cubrir los espacios entre los palos, ¿no? De tal manera que pueda salir el humo. Entonces tú ves la choza y tú ves una choza en la cual tú puedes ver a través de los palos y dices, desde una mirada whitexicana occidental dices, claro, porque son pobres la tienen así. No, es que está diseñada así porque cocinan con fogón, ¿no? A leña, y necesitan que el humo salga. Entonces muchas veces les construyen cocinas como cuartos cerrados, ¿no? De blocks. Entonces no pueden cocinar allá, hacer la cocina maya tradicional, porque no pueden usar el fogón porque te intoxicas allá. Entonces ese tipo de cosas que no piensan, que terminan siendo una adecuación, una asimilación cultural, terminan siendo un desperdicio de dinero, un desperdicio de obra pública, y terminan siendo algo muy burdo. Entonces sí es verdad que en esas fotos no era una casa en sí, ¿no? Lo que dice el gobernador es que eso no es una casa, es un módulo. Sí, es un módulo, pero justo explicando en el contexto en el que se da, resulta aún peor o igual o peor, creo yo, ¿no? Porque hay una asimilación cultural, hay un desperdicio, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, y ejemplos, en Chiapas pasó lo mismo con las famosas ciudades rurales sustentables, que creo que hicieron como No en las los conozco. 2000. No, porque fue un error completo, así, fue horrible, o sea, les construyeron... Sí, porque están intentando enterrarlos, se equivocaron más. Sí, y les pusieron así ese nombrecito tan bonito, ¿no? Ciudades rurales sustentables para poder por fin darles vivienda digna a los pueblos originarios de Chiapas. Por fin darles, ¿no? Sí, Por claro, fin, ¿no? Como claro. por fin. darles, Ajá. como, Ajá. Y resulta que hicieron escoria. como unas comunidaditas chiquitas, ponle 100 casas, 50 casas, hubo varios proyectos, pero al final resultó que cuando la gente llegó a vivir a esas casas fue como de, oiga, pero ¿y dónde pongo mis gallinas, no? No tengo espacio ni para poner mis gallinas alrededor. Entonces fueron casas que se abandonaron porque la gente decía, oye, sí, tengo 4 paredes, un techito y esto, pero... El resto de mi estilo de vida te lo pasaste por donde O sea, quisiste. es que diseñan cosas sin preguntarles siquiera Sin preguntarle a la gente. cómo quieren que los ayuden. Y cuando responden cómo quieren que los ayuden, la respuesta es, no tienes ni idea. Claro. Eso es indigno, ¿no? Claro, Así como, claro. mejor te enseño yo. Estaba lo que necesitas. justamente Claro. pensando esto cuando lo decías, ¿no? Como que me dio miedo decirlo en un segundo porque dije, bueno, aquí supongo que es una discusión un poquito interesante entre la educación occidental y la educación que obtienes de la práctica. Entonces, esta relación que debe de haber con el arquitecto y el maestro de obra, porque el arquitecto no es nadie sin el maestro de obra, ¿no? O sea bueno, en el sentido de cómo uno se necesita a otro y el maestro de obra puede que no tenga Esos la estudios. experiencia, o sea, el estudio, pero a partir de las 200 casas que se ha echado ya le mete sentido. Ahora pienso en el tercer elemento que tiene que entrar, que es quien va a habitar la Claro. vivienda, tiene que entrar a ese proceso de diálogo. desarrollo, ¿no? Ahora, me da miedo hacer este comentario porque pienso, seguimos centralizados en de que para que haya vivienda adecuada tenemos que tener algún proceso medio occidental ahí de educativo, pues sí, ¿verdad? Inevitablemente. Pues sí, bueno, lo que te entiendo es como para ver lo que hablaba Alice de lo de la seguridad, ¿no? De que en autoconstrucción como que era Sí. como si no tienes un ingeniero. Pues sí, ahora sí que depende en dónde construyas tu casa. Por ejemplo, en lo que comentó Cali, pues ahí no necesitas un material muy duro porque estás en Yucatán, zona no sísmica, plataforma, A lo mejor le puedes hacer un par de cosas para inundaciones y proteger tu casa por eso. Aquí en Ciudad de México... pero por supuesto que sí necesitamos tener cosas más ingenieriles por la cuestión sísmica. Ujú. Y también de deslizamientos en las sierras y el comportamiento mecánico del suelo, pues cambia mucho, ¿no? Entonces, ¿Qué significa autoconstruir aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo se ve la autoconstrucción ahora? O sea, ¿quién están construyendo? Algo habías mencionado, como en estas orillas que se deslavan. Bueno, sí, prácticamente en es que es bien, bueno, es complicado porque también se autoconstruye dentro de la ciudad, o sea, como pueden ver en cualquier barrio, así, no sé, de la ciudad que sean estas varillas de la Esperanza, se ven por todos lados de la ciudad, pero también en cinturones los cinturones de miseria o afuera en la zona fuera de la ciudad, de la zona centro donde vive la población, pues ahí la gente también construye a donde le da. Entonces de repente dicen, ay, mira, aquí me dijeron que no temblaba. Bueno, piensan que ahí no tiembla porque ya están en la zona de Lomas, que en teoría es durito, pero construyen casas como me tocó ver en Álvaro Obregón una que la construyeron como muy de concreto, súper pesada, pero sobre una ladera. Entonces dijeron, esta sí resiste el sismo, pero no se dieron cuenta que ese peso iba a desestabilizar la ladera. Entonces la casa pues se enchuecó toda. Y eso pasa mucho porque justo hablando de lo del tema de seguridad, aquí cuando se ve la vivienda y construcción de la ciudad, tanto autoconstrucción como ingenieril, el atlas de riesgo no figura. O sea, después del sismo de 2017 sí se hizo una gran lucha y sí se empezó a comentar mucho al respecto del atlas de riesgo. La Ciudad de México, el gobierno sí lo modificó, sí lo está poniendo al alcance de los ciudadanos, pero sigue sin ser obligatorio. O sea, tú como persona dices, construye un edificio de 100 pisos, de 50, de 30, una casa, lo que sea, y la haces, sacas el permiso, pero no revisas el atlas de riesgo, no hay un ente que te obligue a utilizarlo, y eso pues también se condena contra el derecho a la vivienda porque no estás asegurando la seguridad de tu vivienda.
Claro. ¿no? Claro. Un ejemplo de los que estamos platicando que me gusta mucho, bueno, de lo de que decías de los edificios monstruosos, sobre la transferencia de potencialidad. Les comento rápido este proceso que salió lo emitieron aquí en la Ciudad de México. Y transferencia de potencialidad trata de que, por ejemplo, tú tienes una casa en algún lugar de la ciudad, pero esa casa pues es catalogada o algo, y en ese uso de suelo pues tú puedes potencializarla a 5 pisos, pero como es catalogada pues no le puedes construir esos 5 pisos, pero también tú tienes otro predio por otro lado en la ciudad. ¿Qué es catalogada? Que está como limba, que es como patrimonio. Ok. O sea, que histórico o cualquier otra cuestión, ok, ¿no? O sea, como imagínate que tienes una casa en Francisco Sosa, en Coyoacán, así de colonial. Pues esa no la puedes tirar y no le puedes potencializar los 5 pisos que tienes de permiso ahí, porque no lo puedes hacer. Pero al mismo tiempo, imagínate que tienes un terrenito en Polanco o en La Juárez, y entonces ahí dices, pues yo aquí tengo permiso para construir 5 pisos, pero como en mi otro predio tengo otros 5 pisos que no puedo usar, pues se los sumo a este. Entonces de eso trata esa transferencia. Es una locura, como se vuelve mercado, pues así se puede hacer. Y justo ahorita... Como Legos, güey. Como Legos. Ajá. Y justo ahorita me impacta muchísimo porque en la calle de Hamburgo número 188, aquí en La Juárez, Banca Mifel está construyendo un edificio y ahí tenía permiso hasta 5 niveles. Pero por transferencia de potencialidad se ganó otros 19 niveles, entonces va a ser una torre de 24 pisos. Yo lo que me pregunto es, ¿acaso habrán, cómo se basaron para darle esa potencialidad? En La Juárez, además, donde sí se siente bien cabrón el temblor, sí, claro, ¿no? O sea, donde todo... Y los vecinos, los pobres vecinos que tenían sus casas ahí antes de que algún monstruo llegara a comprar ese espacio, ¿no? Y a decidir que allí iban a venir un montón de personas más, que además eso es otra cosa muy importante, ¿no? O sea, como tú tienes tu vivienda a la que tú accedes porque fuiste un gran trabajador y fuiste un perfecto ciudadano para este sistema neoliberal, ¿no? Y conseguiste tu varo, tío, y te compraste tu casa en La Juárez, güey, que además, ¿no? El lugarzón, viene acá, claro. Y de pronto, ¿no? Tu casón, y de pronto llega alguien y se compra el terreno de al lado y automáticamente tu calidad de vida va a bajar, claro. ¿Quién sabe cuánto? Porque el edificio que te van a poner enfrente se va a chupar todo el agua. Sí. Van a vivir ahora allí un montón de familias donde antes vivía una, y van a generar tráfico, van a generar ruido, van a generar, ¿no? O sea, como que todas estas cosas que también tienen que ver con vivienda, pero que no quiere decir con tu casa en sí, sino con tu barrio. Con estilo de vida. Con tal. Y no existe como esa protección hacia los vecines, o sea, como que cada vez que se hace una construcción grande debería haber democracia en el barrio, ¿no? Deberían preguntarle a todos los vecinos como, oye, ¿tú quieres este edificio en tu barrio? Claro. Y si no le quieres, pues no se hace, o sea, ¿no? Cosa que pasa entonces justamente en Palo Alto, ¿no? Al revés. Bueno, ese es un poco diferente. Pero déjame, voy a terminar un poco perdón. Si no te preocupes. Pero sí es súper importante eso, preguntar a los vecinos, pero antes de eso, tú como eso tienes que brindarle seguridad a los pobladores. Entonces, antes de permitir construir edificios así, tienes que ver el mapa de microzonificación sísmica, atlas de riesgo, y decir, oye, si en esta zona, aquí en La Juárez, con la ampliación de las ondas sísmicas y esto, lo mejor es construir edificios hasta 8 pisos, o sea, me vale que tengas transferencia, pues lo que seas, prima la seguridad ante todo, porque pasa los sismos y lo que pasa, ¿no? Y luego edificio 24 pisos, y si al lado hay uno de 5 que sí cumplió y a la hora de que chocan lo golpea o algo, o llega a colapsar el de 24 pisos porque lo construyeron mal, porque claro. Tampoco hay un ente que regule y que controle que se haga que se sigan los códigos técnicos de edificación, pues pones en riesgo también a todo el barrio. Y justo es una lucha que hemos tenido mucho nosotros en lo que decía Vita de mi activismo, sí. Que en la asociación civil que trabajo de Suma Urbana, en justo eso, en la que prime la seguridad ante todo, antes del mercado, antes de que el commodity, que es la construcción, que prime la seguridad. Y la Ciudad de México hemos tenido desastres fuertísimos y nada más el gobierno no lo pone en... No aprendemos. No aprende. Claro. Oye, ¿y por qué? Porque sacan mucho varo se benefician. Perdón. No, perdón. No, nada más quería comentar como, es que justo lo que menciona Chida o sea, justo sí creo que hay por allá un puente para llegar a Palo Alto, digamos, al comentario de Palo Alto, porque me parece que esto que menciona Chida, que tomando como ejemplo la situación de Ciudad de México,
es muy representativo de lo que ha ocurrido con la política de vivienda y de urbanización del Estado mexicano, sobre todo a partir de los 80s, pero consumándose más en los 90s, en los cuales el Estado dejó de ser quien dirige la política de urbanización a ser un medio facilitador, ¿no? Tanto de la vivienda como de la construcción y diseño de las ciudades. Entonces, esto se ha ido dejando poco a poco en manos de actores privados, ¿no? Y digamos a la supuesta mano invisible del mercado, de tal manera que nuestras ciudades están siendo diseñadas a partir de la especulación inmobiliaria, de los proyectos hechos por empresas, y el Estado únicamente facilita pero no supervisa, mucho menos ejerce sus funciones de fiscalización y de control, ¿no? Y podemos ver esto en distintas situaciones, llámese estos edificios que menciona Chida en la Ciudad de México, llámese por ejemplo lo que ocurrió el año pasado en la Ciudad de Mérida, en un fraccionamiento llamado Las Américas, que es de estos nuevos fraccionamientos que incluso era un fraccionamiento particularmente muy bien visto en Yucatán, porque era como, digamos, una mini ciudad. Se decía que era buenísimo vivir en las Américas porque era como una ciudad aparte de Mérida, no estaba amurallada como tal, pero digamos que era de clase media para arriba, con varios servicios, varios negocios, o sea, podías incluso nunca ir a Mérida y estar saliendo a tomar una cerveza y todo allá. La gente estaba muy feliz de irse a vivir a las Américas. Y con las tormentas tropicales del año pasado lo que ocurrió es que se inundó todo el fraccionamiento y los vecinos estuvieron en agua hasta las rodillas o más por semanas, ¿no? Y lo que salió a la luz es que no cumplían con varios estándares de construcción, de diseño, de acueductos, etcétera, de servicios, para evitar que esto ocurra, ¿no? Mucha gente decía, no, es que, pues principalmente el gobierno y la empresa que lo construyó decía, no, es que fueron 2, 3 tormentas tropicales las que nos tocó este año, fue algo muy duro. Bueno, sí, pero ¿por qué ningún otro fraccionamiento de la ciudad le ocurrió eso? Y además, claro, ni que no fuera un lugar donde eso pasa, ¿no? O sea, es como si dices, bueno, es que hubo un terremoto en la Ciudad de México. Pues sí, güey, claro, pues tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Y además teniendo en cuenta que toda la ciudad está al mismo nivel, o sea, ni que digas, bueno, pero puede ser como Ciudad de México, que hay distintos niveles dependiendo del barrio, de si estás más en una montaña, no, o sea, todo es plano, no había excusa. Pero también ocurre en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos, lo que está ocurriendo en el río Santa Catarina, en Monterrey, que es un río que está seco, en el cual se han asentado varios asentamientos populares, ¿no? De autoconstrucción en situación precaria, pero al mismo tiempo se están haciendo obras para ampliar puentes y construir más espacio para los coches en esta zona, que además se está como recuperando, digamos, forestalmente, en el sentido que se secó el río, pero están creciendo árboles y es potencialmente una oportunidad para tener un pulmón verde que atraviese todo el área metropolitana de Monterrey, pero al mismo tiempo hay esta especulación de gente que quiere construir edificios y tiendas y cosas en el río Santa Catarina, es decir, urbanizar. Entonces tienes una posibilidad de paseo verde, pero al mismo tiempo ves que hay gente que llega al área metropolitana en búsqueda de trabajo, en búsqueda de oportunidades, y no encuentra opciones de vivienda, y la única opción que encuentra es instalarse en el río seco Santa Catarina, estos asentamientos informales precarios que hay en el río, y al mismo tiempo quieres despojar a los árboles y construir cosas allá. Entonces vemos cómo todo esto se conecta con lo que comentábamos del derecho a la vivienda, que tiene que ver con la participación de las personas, ¿no? Una de las características que abona el derecho a la vivienda es entender que tu casa, tu vivienda, no es en aislado. Digo, salvo que vivas y te retires en un bosque, que estaría buenísimo como un plan de retiro en unos 40, 50 años, pero que mientras vivamos en las ciudades no es posible que vivimos con otras personas. Entonces tu vivienda también depende de la cercanía, proximidad e interacciones con otras viviendas y con comercios y con calles. Entonces las líneas que dividen el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda no son tan determinantes, y lo que implica garantizar uno y el otro es la participación en la ciudad, que todas y todas podamos tener incidencia y participación en la ciudad, precisamente porque las ciudades no se pueden diseñar desde planos, ¿no? Conceptuales, desde lo conceptual, como si estuviésemos jugando Sims. No sé si alguien aquí ha jugado Sims, pero esta idea de que, bueno, voy a poner
la zona de comercio acá, voy a poner la zona residencial acá, aquí voy a poner un hospital, sino que tiene que ser observar cuáles son las dinámicas de la población, las necesidades, interacciones de una sociedad, para que con base en ellas podamos determinar cómo ir colocando las demás piezas de nuestra ciudad que son para la gente, no la gente son los pececitos que vamos a tirar en la pecera preconstruida, sino que tenemos que pensar cómo acomodamos para que estos peces de ciudad, como decía Sabina, podamos vivir, interactuar y hacer nuestros proyectos de vida y sobre todo ejercer nuestros derechos en estos espacios comunes. Sí. Claro, y esto se relaciona un poco con otro tema que me parece interesantísimo y que quiero tocar antes de que se nos acabe el tiempo, y es cuando hablamos de este caso en donde se le negó la compra de un departamento, creo, a una pareja homosexual, ¿no? Y que eso, bueno, no quiero adelantar, yo creo que mejor si nos lo explicas, ¿no? Para que... Ahora, el día de hoy estás acompañando el litigio de una pareja en mi querido San Luis Potosí homofóbico, que por cierto el día de hoy estamos grabando en el día en contra de la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, entonces es importante decirle a San Luis, get your shit together. No te creas. Sí, pero sí, la neta, porque esto pasó, ¿no? Cuéntanos. Sí, básicamente es el caso de Luis y Gustavo, que es una pareja de San Luis Potosí, que decidieron casarse. Y en los preparativos para su boda, pues pensaron, vamos a unir nuestros puntos Infonavit Fobiste para, adquirir una vivienda, ¿no? Entonces, empiezan a buscar como en publicidad de desarrollos de casas en venta en la zona urbana de San Luis Potosí, y encuentran este desarrollo inmobiliario, que son de estas colonias cerradas, en la cual pues ven una casa que les gusta mucho, empiezan a averiguar, piden información. Durante todo este proceso, solo uno de ellos fue el que tuvo el contacto directo con la agente inmobiliaria. Y después, ya que dicen, pues ya sí vamos a querer la casa, solo faltaría como checar unas cuestiones de documentación, les envía sus identificaciones, ¿no? Y sus CURPs. Y es cuando esta señora se da cuenta de que es una pareja de 2 hombres. Inmediatamente piensa que es un error, y cuando le dicen, no, lo que pasa es que es mi futuro esposo, lo que pasa es que usted asumió que yo me iba a casar con una mujer, le bloquea de WhatsApp, no le contesta las llamadas, les bloquea por completo, van al desarrollo inmobiliario, a las oficinas para pedir información, y ya les confirma otra persona que efectivamente fueron bloqueadas por eso y que además se les bloqueó del sistema de la inmobiliaria. Esto se da justo porque cuando el Estado se hace para atrás y deja construir todas estas zonas, y que las reglas de todo tipo, no solo del cómo construir ni todo, sino incluso de a quién aceptar y a quién no, las pone una empresa privada, lo que hace es la privatización de la ciudad. Es decir, hay zonas de nuestra ciudad, porque son desarrollos que no son de 5 o 10 casas, son de 50, 60, 100 o varias casas, que forman parte de nuestras ciudades y que pareciera que son como ayuntamientos privados, ¿no? Entonces, las reglas, cuando el Estado se hace atrás, las reglas las ponen estas empresas. Entonces, justo en este caso, pues que es claramente de discriminación homofóbica, se presenta un amparo en contra de la inmobiliaria, pero también en contra de las autoridades a nivel federal y del Ayuntamiento de San Luis Potosí, debido a que no han adoptado medidas, ningún tipo de normativa que prohíba a los desarrolladores inmobiliarios impedir la compra o renta de personas LGBT o de cualquier otra categoría sospechosa, ¿no? Esto que pareciera muy obvio, pero que no hay en México como tal, y que sí existe en lugares como Estados Unidos, volviendo a lo que mencionabas de que parecen medidas comunistas, pero no, en Estados Unidos está prohibido que en relaciones entre privados se prohíba la renta o compra de una casa, incluso la compra, por motivos, digamos, raciales, de cuestión LGBT, etcétera, o de género en general. Incluso, y además que también hay una legislación muy, muy robusta que protege a las mujeres también del acoso inmobiliario, ¿no? Del uso del arrendador o del casero para, de su poder del control de la situación de jerarquía en una relación de arrendamiento para acosar sexualmente a las inquilinas, ¿no? Entonces, este tipo de legislación que en México no hay y ni siquiera nos hemos planteado. Pues qué interesante. Sí, porque eso a mí lo que me voló la cabeza de eso fue cuando dijiste, claro, el hecho de que no exista una regulación al respecto de eso lleva a que en este país, por tanto, existan zonas
donde no puede vivir absolutamente nadie que sea homosexual, entonces es zona libre de homosexuales, ¿no? Es una zona heteroprivilegiada, ¿no? O sea, pobres. como... Ajá, y de pobres y de, ¿no? Porque además... Sí, si claro, no cualquiera vivir, de las intersecciones, segurito, ¿no? probablemente si no dejen vivir a una pareja gay de hombres, que digamos que dentro de todo el mundo LGBT son los más privilegiados, ¿no? Ajá. O sea, de allí te vas para abajo, ¿no? Si Sí, ya sí. probablemente tampoco le vendan a morenos, ¿no? Probablemente tampoco les vendan a personas trans, probablemente tampoco, ¿no? Y entonces estás viviendo en una zona de México donde está libre, ¿no? O sea, es como hecha para el privilegio, ya no solo de clase, o sea, ya no solamente tienes que tener el dinero para poder pagar esta casa, además te tienes que ver de cierta forma, tienes que Sí. tener cierto estilo de vida. Yo cuando ¿no? vivía en San Luis Potosí, a mí me volaba mucho la cabeza porque mi papá, él construye casas y muchas veces construye fraccionamientos. De hecho, en algún momento también creo como estas ciudades satélite a las afueras que son un desastre también. Pero bueno, el chiste es que algo que me llamaba mucho la atención cuando era chiquita era que los fraccionamientos pedían que solamente tuvieras tus casas cierto tipo de color y cierto tipo de materiales, de uso de materiales, para que entonces todo se viese bonito y entonces no hubiera casas nacas, con colores nacos y con materiales nacos, ¿no? Entonces, una belleza, querido San Luis. Sí, es una cosa muy, muy interesante. Creo que es un tema al cual yo estoy muy, muy contenta de que nos hayan acompañado, porque ya el año pasado había tenido unas luces. De hecho, yo a Calicho la conocí por Twitter y le dije, güey, me fascina tanto este tema, te invito a un vinito virtual, y así nos conocimos y justo, ¿no? Me dio un montón de información que me explotó la tacha. Pero creo que es un tema del cual todos deberíamos de estar despertando un poquito y sabiendo en qué podemos accionar. Entonces, para cerrar el capítulo del día de hoy, me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos compartiera una acción que nos podemos llevar todos para combatir este sistema injusto que no nos permite acceder a la vivienda, o que no le permite a todos acceder a la vivienda. Entonces, Calicho, ¿qué acciones nos llevamos? Bueno, de entrada yo diría dos. Una, cuestiónense el lugar donde viven. O sea, pero no me refiero en términos de me voy a mudar, o sea, de mudarse o cambiarse de lugar, sino cuestiónense, por ejemplo, por qué los espacios están dispuestos como están dispuestos, cómo es mi interacción desde mi casa con el exterior, ¿no? Con la colonia en la que vivo, etc. Entonces yo creo que ese es el principal, digamos, una acción que es muy sencilla, que es pensar, bueno, la disposición de mi casa, tanto el diseño, dónde están los cuartos, ¿no? Incluso hay toda una serie de estudios de cómo las casas occidentales a partir del siglo XX giraron en torno a la cocina para que las mujeres pudieran limpiar mejor todos los escenarios. En fin, pensar que nuestras casas, nuestras viviendas, nuestras colonias, nuestros barrios y nuestras ciudades son neutrales es uno de los principales problemas. Entonces yo creo que de entrada cuestionarse, ¿no? Como verlo con esta introspección. Así que si no tenían suficientes con estar haciendo introspección sobre el patriarcado, el clasismo, el racismo, etcétera, les ponemos también eso para el capacitismo, etcétera, pues acá va otra para que no nos dejemos de aburrir con eso. Y lo segundo, pues yo creo que es estar al tanto de las ciudades. O sea, creo que están pasando muchas cosas en el país, en todos los países, en el mundo, ni se diga, pero creo que también hay que pensar cómo todos esos problemas nacionales y mundiales parten mucho del territorio, ¿no? Ahorita que incluso está todo este tema de Israel y de Palestina, recordemos que también es un tema de barrial, ¿no? Tema de dónde se ponen las ocupaciones, dónde se diseñan las ciudades, el crecimiento poblacional. Hay una serie de factores que sí está lo religioso, geopolítico, etcétera, pero también como muchas veces los problemas parten de lo local, ¿no? Entonces creo que también el atender a las situaciones que ocurren en nuestros barrios es igual de vital que ver lo que está pasando en Israel y Palestina o lo que está pasando a nivel nacional. Y ya sería todo. Gracias, y me encantó si ya no tenían suficiente chamba cuestionándose los otros sistemas, ahí les va uno nuevo. Me encanta. Ok, Chida, ¿qué acciones nos llevamos? Nos llevamos el hacer una lectura de su barrio. Revisen cuando les vayan a construir un edificio alto, vean construcción, vean que estén los permisos, qué tipo les van a construir, porque eso les va a modificar el barrio. Y también exigir a las autoridades el atlas de riesgo y que les brinden seguridad.
Cuando vean, de hecho el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México se pueden meter a la página y ahí pueden checar prácticamente por predio qué riesgos hay, ¿no? Los peligros geológicos, hasta de delincuencia y esas tengo cuestiones. miedo de googlear el mío. No, es muy interesante y ayuda bastante a saber cómo mitigar el riesgo, ¿no? Y también quitarte vulnerabilidades y todo esto. Entonces, la seguridad creo que es lo que prima ante muchas cosas. Y entonces, pues eso, ¿no? El Atlas de Riesgo. Y también empezar a leer y cambiar un poco la cuestión de nuestro pensamiento de lo que es la vivienda, ¿no? De quiero ser dueño de la vivienda y ya, sino también pensar que existen otros usos de vivienda, que hay cooperativas de vivienda, que se puede usar solamente de cierta forma y no siempre ser como propietario de la vivienda, ¿no? Hay un montón, ese tema también es larguísimo, increíble, y para recomendarles, hay una serie en Netflix, es muy chick flick, que se llama Crashing, y es justo de unos chicos que que ocupan un hospital abandonado en Londres. Entonces eso también da un poco de idea de que también es mundial y que pues también se pueden tener otro tipo de viviendas, no solo comprarte una casa y ya es el sueño, sino también vivir en comunidad y hacer barrio. Increíble, me encanta. Yo quiero sumar un pensamiento también. Digo, yo no soy experta en vivienda, pero bueno, de esto de que hemos podido platicar, yo creo que es muy importante que nos cuestionemos sobre vivienda, incluir esta nueva deconstrucción a la suma de construcciones que tenemos que hacer, porque hay veces que también emitimos juicios de las viviendas ajenas y de la decisión de cómo vive, quién vive, dónde vive, por qué, ¿no? Y todo eso. Creo que, por ejemplo, muchas veces sentimos mucho desprecio por las personas que no tienen casa y no lo sabemos, ¿no? O sea, como este desprecio por los homeless, que muchas veces creemos que estos son vagos, que se lo merecen y no sabemos por qué están allí. La mayor parte de esas personas probablemente no tenían entre sus planes estar allí, ¿no? Pero pues pensar en cómo qué significa que una persona no tenga un hogar y quizá tendríamos que tener un poquito más de paciencia y ser un poco más tolerantes y verlos con un poquito más de amor. Porque viven en la calle, porque no tienen esa protección y además tienen el desprecio de todos los ciudadanos, ¿no? Nadie quiere un homeless en su casa, en su calle. Uh-huh. La gente se cansa cuando tiene homeless cuando ve homeless en su calle, es una mala calle, ¿no? Es como, y sáquenlo de aquí. Uh-huh. ¿Y por qué está aquí? Si debería, hay albergues donde podría estar, ¿no? O sea, y no sabes. Y no hay. Y no sabes por qué está allí. Y todo lo que te da a ti tu casa, que al final es el lugar donde tú corres a sentirte protegido, ¿no? Te sientes triste, te sientes mal, tu casa es el lugar donde te da ese espacio. Ellas no le tienen, ¿no? Y como hablabas tú en algún momento en la pandemia, tener casa era lo mismo que tener seguridad. Tu casa te protegía del bicho. Y todas esas personas, yo ni sé dónde las metieron, ¿no? O sea, o qué hicieron con las personas homeless, pero ellas estaban total y completamente, pues yo contra el bicho, si o me mata el bicho o soy asintomático, pero pues esto va a ser así, ¿no? O sea, como que no... Es parte de muchas de las realidades, tienes toda la razón, o sea, y una vez más, este gran sistema de entendernos desde la vivienda y lo que... y el que debemos de tener acceso a algo accesible, ¿no? Más allá de lo digno y que es intrínseco, lo digno, sí hay que pensar que las personas en situación de calle también en muchas formas les atraviesan otras intersecciones como ser parte de la comunidad LGBT o ser parte de alguna neurodivergencia, ¿no? Entonces, también tenemos que reconocer, creo que es algo que nos hacen mucho a nosotros, de no quererles ver a la cara y entonces ir caminando así por nuestras calles cuando sí debemos de tener algún tipo de sentido, y luego también apoyarles desde la legalidad, entre comillas, que tengamos nosotros, porque ellos están ante el margen de cualquier cosa. Y puede ser que no sepamos ni siquiera las estadísticas de en dónde están estas personas o qué pasó con ellas a partir de la pandemia, porque al Estado, si no le ha importado darles vivienda, mucho menos les va a importar medir de qué forma les está impactando X o Y cosa, ¿no? Es que hasta les viene bien, ¿no? Bueno, pues si existe una pandemia y se lleva a la mitad de los homeless, pues me quitan un problema, ¿no? O sea, siento que sí, hay muchos personas que en este periodo electoral están candidateando que han hecho ejercicios en sus alcaldías como de limpiar a la gente en situación de calle o a las personas ambulantes. Entonces, ojo también con eso, ¿no?
Muchas gracias, la verdad es que aprendimos un montón. Se me hizo cortísimo, Se me siento hizo que para la súper segunda corto. temporada vamos a necesitar, o sea, yo quiero decir, he estado mirando el teléfono porque yo aquí tenía unas notas de todo No, lo que falta quería un montón sacar de hoy, temas. ¿no? Y la verdad es que no, o sea, no sacamos todas, o sea, sacamos un cuarto de las que queríamos De lo que sacar. queríamos decir. Nos queda mucho por contar sobre vivienda, yo espero que haya un capítulo 2 en la segunda temporada porque es un tema especialmente importante, nos atraviesa demasiado. Y pues muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a Gracias por haber ustedes. estado aquí. Gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven por Spotify y YouTube. Esperemos que puedan seguir Cuentos y Utopías, que si el contenido que están escuchando por acá les hace sentido, por favor lo compartan con quien puedan, porque creemos que podemos ser más los que combaten estos sistemas que nos tienen atorades, y que justamente en construcción mutua podemos combatir este grande sistema que nos limita, y entonces podemos vivir en libertad y seguridad. Muchas gracias. Calicho, ¿cómo te seguimos en redes? En @Calicho, en KALYCHO. Muchas gracias. Chida, ¿cómo te seguimos? O Abandoné a las tus- redes, sí. Excelente. Entonces, ¿algún proyecto Solo que lo quieras uso. decir que sigamos? O que descarguemos el Atlas. Ah, sí, bueno, meta a la página del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, pero también está un gran proyecto que se llama Cartocrítica, y ellos también mapean un montón de cuestiones de seguridad, entre otras cosas, y es muy bueno seguir su proyecto. O sea, ahí es Excelente. acceso libre. Muy bien. Pues yo soy Vitaranda. Pueden seguirme en todas partes como @Vitaranda. Yo en Instagram soy @JulesFlorencia y en Twitter soy @Aliloles. Muchas gracias por estar en un capítulo más de Cuentos y Utopías. Muchas gracias a Utópicas, nuestra casa, librería y galería de mujeres. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuentos y Utopías. Bye. Adiós. Experiencias de nuestros personajes.